buenos días con cada uno de ustedes. Buenos días a todos. Es un gusto una vez más estar aquí para que juntos podamos aprender la palabra de Dios. Y sabe, la semana pasada nosotros iniciábamos una serie que le hemos llamado Brasas. Cuando los carbones arden juntos. Ya usted ha escuchado de esto. La intención, pues decíamos en cuanto a brasas, que así como las brasas, estos carbones encendidos que arden juntos y cuando están juntos se calientan, se avivan y juntos cumplen un propósito determinado. Estamos hablando que la iglesia también, de la misma forma, la iglesia, la comunidad, la confraternidad de hermanos, la familia de la fe, también justamente esto es lo que sucede, nos brindamos calor, nos animamos, nos aliviamos, nos brindamos apoyo mutuo, podemos desahogarnos unos a otros y así como las brasas también que mutuamente se avivan en cuanto al fuego y al calor que tiene, de la misma forma también entre nosotros hay pasión, entusiasmo, entre nosotros hay brillo, podemos contagiarnos unos a otros en cuanto al dinamismo que tenemos. Y también como las brasas, de la misma forma cumplen un propósito determinado, nosotros también estamos aquí para un propósito determinado. Esta es la iglesia, esto es lo que el Señor tiene para nosotros y la intención que Él tiene también o ha dicho de nosotros. La iglesia, nosotros somos como brasas, somos como aquellos carbones encendidos, necesitamos estar juntos. Y la intención de esta serie es que usted pueda vivir comunidad, pueda integrarse a un grupo pequeño donde pueda disfrutar, compartir, interactuar, pueda conversar, pueda tener amigos a su alrededor, usted pueda justamente relacionarse y desarrollar relaciones significativas, porque para eso Dios nos ha creado. Esto es lo que hablábamos en la semana pasada. Decíamos también que Dios nos ha hecho de esa forma. Dios nos ha hecho para relacionarnos. Este es nuestro diseño, esta es nuestra forma, este es nuestro modelo. Y Dios decía en una parte de la Biblia, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. Eso no es lo más saludable. Así que, cerrando esta parte, para introducirnos a la segunda parte de la enseñanza, o el segundo tema, Dios nos ha creado para el compañerismo. Dios nos ha creado para que podamos desarrollar relaciones significativas. Dios, o es su voluntad, que podamos nosotros formar relaciones unos con otros y sobre todo en la familia de la fe. ¿Sabe qué sucede? Lo que sucede es que si usted no desarrolla relaciones aquí en la familia de la fe, tarde o temprano usted va a estar desarrollando relaciones en otros ámbitos con amigos que no son cristianos. ¿Por qué? Porque hay esta necesidad en todos nosotros de que podamos relacionarnos, de que podamos desarrollar este tipo de amistades. Todos necesitamos el calor, el ánimo de los demás. Así que mejor es que pueda desarrollar estas relaciones aquí en la familia de la fe y no en otros ámbitos donde va a ser sumamente peligroso para ti, sumamente peligroso. Lamentablemente algunos no entienden esta verdad y es lo que a veces ocurre. Bien, queremos empezar y abordar el segundo tema de brasas y me gustaría que me acompañe a unos minutos de oración y podamos introducirnos en este segundo tema. ¿Oramos? Padre, gracias damos por esta mañana que nos das. Permítenos, Señor, seguir aprendiendo tu verdad y podamos nosotros, Señor, obedecer lo que tú nos enseñas. Gracias por aquellos que están en un grupo pequeño y disfrutan de estas relaciones de calidad, pero también oramos por aquellos que han perdido esta coinonía con su grupo pequeño o definitivamente todavía no han priorizado, Señor, ser parte de la comunidad. Y te pedimos que puedas tú enseñarnos tu verdad de lo que tú esperas de nosotros. Ayúdanos, enséñanos, Señor, y de esta forma oramos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Amén. Bien, sabe, debo enseñarle para empezar el tema algunos índices o noticias en cuanto a la soledad del ser humano, en cuanto a la soledad del hombre. Y en medio de ello debe saber que hay muchas noticias en cuanto a ello, pero compartimos algunas. Primero,
las personas más jóvenes se sienten más solas que las personas adultas. Esto es un escándalo, porque debes saber que el índice de las noticias de quién es el que se siente más solo hoy en día no necesariamente son los adultos, que a veces terminan en una clase de reposo, un asilo, sumidos en su soledad muy profunda. Debes saber que hoy en día los jóvenes, y hay una alta tasa, que están sintiéndose sumamente solos, tanto así que muchos de ellos terminan suicidándose, terminan quitándose la vida. Y debes saber que esa es una realidad hoy en día en medio de nuestro medio. En la noticia decía, jóvenes desde 16 a 24 años están pensando en quitarse la vida. Y eso es una noticia que usted debe saber. Otra más. Hay una gran diferencia entre estar solo y sentirse solo. Usted puede decidir estar solo, salir de aquí, irse a su casa, cerrar su puerta, ya está solo, quiere estar solo, quiere meditar, quiere pensar, quiere orar, quiere estar solo. Pero lo otro, muy diferente, es sentirse. Usted puede estar aquí con nosotros y sentirse muy solo, y sentirse muy aislado de los demás, y sentirse que nadie está a su alrededor y que no tiene una compañía que pueda escucharlo, que pueda estar con usted, que pueda acompañarlo en medio de su vida, y usted puede sentirse muy solo, aún en medio de muchas personas que pueden estar a su alrededor. Tercera noticia, la soledad y el aislamiento puede afectar tu salud física, y debes saberlo. Muchas personas se han enfermado y han terminado postradas en cama porque han sentido soledad, aislamiento, que no lo consideran, no los toman en cuenta, no los visitan, etcétera, etcétera. Y muchos se han enfermado por sencillamente vivir en soledad y también en aislamiento. Estas son algunas de las noticias que tenemos. Sumido a esto, debes saber que hay algunos factores que aíslan a las personas. ¿Por qué preferimos a veces la soledad? ¿Por qué preferimos a veces el aislamiento? ¿Por qué optamos por a veces, bueno, no quiero saber nada de nadie, quiero encerrarme en mí mismo, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, hay algunas razones de por qué algunas personas deciden sumirse o encerrarse en su soledad. Como por ejemplo, número 1, el rechazo. Se sienten rechazadas, no se sienten amadas, no se sienten comprendidas, no se sienten escuchadas, y de esta forma se sienten rechazadas. Su pasado de muchas de ellas ha sido muy, pero muy cruel, y terminan en el desconsuelo, terminan en la autocompasión, y terminan muchas de ellas optando por aislarse como una especie de autoprotección para que no les hagan daño. Otro factor más de por qué las personas se aíslan, por la burla. Hay burlones cuando das tu opinión, cuando te viste de una forma, cuando tu mismo físico. Hay personas que les gusta burlarse y son burlones. Y lamentablemente la burla también lleva a que muchas personas terminen afectadas, terminen aislándose, evitando a otros, se sienten heridos y finalmente también se aíslan. Muchos padres, debes saber que un psicólogo dice que muchos padres se burlan de sus hijos, de muy pequeños, no se dan cuenta en el daño que le están haciendo a ellos. Otra de las cosas que procura el aislamiento de las personas son los prejuicios. Dices algo, es un rumor, no lo sabes bien, no te has enterado de toda la noticia, pero ya lo suelta. Es un prejuicio, es hacer un juicio, una sentencia, una opinión de algo que no sabes y algo que no has tomado la tarea para enterarte bien de las cosas, pero tu juicio, tu opinión, tu prejuicio empieza a dañar a otros, y hay personas que sencillamente esto les afecta y no quieren saber de los demás y terminan por aislarse. Otro más, la separación. A veces la separación es porque te mudaste a otro lugar, no están tus amigos, no están tus seres queridos. La separación puede ser alguien ha fallecido a tu alrededor, muy querido para ti, y ahora tú te sientes muy solo y te encierras en esta terrible soledad. O a veces la separación, hablando de un divorcio,
y una separación de un matrimonio afecta mucho a las dos personas o a una de ellas más que a otra y también terminan encerrándose. Y finalmente también tenemos nosotros la culpa. Y la culpa, este sentimiento fuerte que nos embarga, que nos llena de resentimiento, que nos llena de resignación, de remordimiento también, y algunas personas no quieren saber nada de los demás y se terminan aislando. Y esto es lo que sucede en cuanto a la soledad del hombre y a la soledad del ser humano. Diferentes factores y a veces nosotros mismos nos causamos ese daño, ese mal entre nosotros y nos terminamos separando, nos terminamos aislando, terminamos optando por vivir en soledad. Mejor es solo, decimos que mal acompañados, ¿verdad? Pero esto no es la voluntad de Dios, esto no es la voluntad de Dios. Sin embargo, Dios nos ha creado para relacionarnos, Dios nos ha creado para el compañerismo, Dios nos ha creado para que tú puedas desarrollar amistades significativas, relaciones de calidad. Esta es la voluntad de Dios. Y yo quiero que tú me acompañes hoy a ver la vida de un hombre triste, voy a decirlo de esta forma. No sé si está ahí. Lo triste y vacío de la vida no compartida. Lo triste y vacío de la vida sin compañerismo, sin amigos. Lo triste y vacío que es la vida donde no hay personas a tu alrededor y que no puedes contar con ellas. Yo quiero que me acompañes a ese texto o a esa parte de la Biblia que tiene que ver con este tema. Y quiero que me acompañes a Eclesiastés, capítulo 4 del libro de Eclesiastés. Ya te vi, al capítulo 4 de Eclesiastés, verso 7 al verso 12 es el texto donde vamos a elaborar en esta hora. Capítulo 4 del libro de Eclesiastés. Se encuentra Salmos, Proverbios, sigue el libro de Eclesiastés. Y voy a buscar el capítulo 4. Verso 7. Solamente quiero que me acompañe a leer por ahora el verso 7, para que mire usted lo triste y vacío de la vida no compartida, de la vida sin amigos, de la vida sin compañerismo, de la vida aislada. Pero hay algo muy particular en esta persona y quiero que usted mire conmigo esta verdad. En el verso 7, ¿ya lo tiene? Verso 7 dice del capítulo 4 del libro de Eclesiastés. Dice el verso 7 de la siguiente manera. Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Aquí nos encontramos en el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés es un libro que está compuesto por 12 capítulos. Es un libro que lo ha escrito el predicador llamado Salomón. Es un libro que ha escrito él en momentos de su vida donde él había regresado a Dios. Ya bastante anciano, bastante viejo, él ahora va a empezar a hablar lo que sucede de una vida sin Dios. Lo que ocurre de una vida que está buscando significado, que está buscando razón de ser o propósito en la vida debajo del sol. No existe, no hay. Si tú quieres buscar propósito, sentido, identidad de tu vida en la vida debajo del sol, o sea, aquí en la tierra, debes saber que no existe. Y esta es la tesis de todo el libro de Eclesiastés. Él ha probado de todo ha probado. Y va a darse cuenta que todo es vanidad y aflicción de espíritu. El libro de Eclesiastés está compuesto por diferentes temas, pero también por diferentes cuadros. Es como si él avisorara a lo lejos ciertas escenas, ciertos episodios, ciertas circunstancias que ve de las personas de la vida real, y él va a dar su opinión y su sentencia. Y ahora va a ver acá un cuadro, el cuadro de un hombre que está solo, y la situación es bastante, pero bastante triste. Y yo quiero describirte la situación de este hombre. Primero vamos a mirar la realidad de este hombre. ¿Cuál era su realidad? Note conmigo la primera frase en el verso 8, dice:
está un hombre solo y sin sucesor. Esta es su realidad. Esto es una verdad que no puedes cambiar, ni tú ni yo. Estás solo. Y tanto así dice, está solo, no tiene sucesor. Es decir, no tiene papá, no tiene mamá, no tiene hijos, no tiene herederos, no tiene descendientes, no tiene, como dice el dicho popular, ni siquiera un perro quien le ladre, como decimos popular o vulgarmente. No tiene a nadie. Una versión muy sencilla dice, es un hombre solitario, sin descendientes, sin herederos, sin amigos, sin hijos, sin hermanos. Está sin compañía, no tiene ningún familiar, no hay quien lo consuele, lo apoye, no hay quien lo ayude, no hay quien pueda estar a su lado y pueda acompañarlo en medio de su realidad. No hay, y esta es su realidad. Pero mucho peor que su realidad de estar solo es su condición. Y mire conmigo ahora lo segundo, que es su condición. Verso 8, la segunda parte dice, pero, número 1, nunca cesa de trabajar. Primera condición, nunca cesa se rompe el lomo, trabaja muy duro, se levanta muy temprano y se va tarde a reposar. Trabaja y se da del todo por su trabajo. Es un hombre que está adicto al trabajo. Trabaja duro, trabaja con mucho esfuerzo, trabaja día y noche, en cada momento, a todo tiempo. Y esta es su realidad, o su condición, perdón. Se ha vuelto adicto al trabajo. Segundo, note el texto, mire lo que dice. Segundo, ni sus ojos se sacian de sus riquezas. Segunda condición, no disfruta de lo que trabaja. No tiene el tiempo para salir un rato a pasear y comerse un helado. No tiene con quién hacerlo y no solamente no tiene con quién hacerlo, sino que no tiene el tiempo para hacerlo, no lo disfruta. Se rompe tanto el lomo, pero no tiene el tiempo para deleitarse del fruto de su trabajo. Qué triste. Pero mire lo tercero de su condición. En el verso 8, la última parte, oído, ni se pregunta, ni siquiera se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? Mire, ni siquiera se pregunta. O sea, el texto hebreo dice, ni siquiera razona o se examina un momento dado. Dice, pero ¿por qué trabajo tanto? No tengo ninguna familia, no tengo a quién mantener. ¿Por qué trabajo tanto? Pues ni se pregunta. Y su tercera condición es que se ha quedado cegado en cuanto a su condición. No se da cuenta. No se da cuenta. Y esto es lo lamentable y lo triste y vacío de la vida de un hombre que no tiene compañerismo, que piensa que la vida solamente es trabajar y trabajar, que solamente la vida es proveer, y porque estábamos reunidos nosotros en un grupo pequeño y un hombre, le escuché decir a un hombre, es que yo tengo que proveer, es que yo tengo que trabajar. Y había estado sumiso, o perdón, su vida había estado enfocada en trabajar y trabajar, y que la vida, el propósito de la vida es trabajar y trabajar, como la tristeza de este hombre. Y esta es la situación y el vacío o lo triste de la vida de un hombre que no se da cuenta que se está perdiendo de la bendición y el privilegio de disfrutar con otros, de compartir con otros, de tener amistades, de desarrollar relaciones. Ni se pregunta, ni siquiera se da cuenta de su situación y de su condición. Nunca dejaba de afanarse por su trabajo. Jamás era suficiente sus riquezas. Quería tener más y quería tener más. Trabajaba incansablemente hasta altas horas de la noche. No tenía vida social ni estaba rodeado de buenos amigos. Qué triste vivir de esa forma. Qué triste salir a las 6 de la mañana y regresar a las 11 de la noche. Lamentablemente para algunos esa es su realidad, pero lamentablemente para otros empieza a ser su propia condición. Se han acostumbrado y habituado a un tipo de vida así y quieren vivir de esa forma y piensan que esto está bien. Y descuidan sus hijos, descuidan su esposa, descuidan sus relaciones, descuidan la iglesia, descuidan la comunidad también. Que cuántos beneficios se desperdicia en cuanto a sus vidas. Qué triste y vacío se vive la vida sin compartir con otros. Qué triste y vacío la vida, no compartir. Entonces el predicador nos hace reflexionar, nos lleva a reflexionar que el hombre ha sido creado
para vivir en comunidad, que el hombre ha sido creado para vivir vidas compartidas que resultan de beneficios, que resultan de ventajas mutuas cuando desarrollamos estas relaciones. ¿Por qué cree que nosotros tenemos aquí en la iglesia grupos pequeños? Porque aquí en la familia grande no podemos. Aquí nos encontramos 45 minutos, 40 minutos, quizás escuchamos la enseñanza y muchos de nosotros nos vamos a casa. Pero en grupos pequeños compartimos, hablamos, abrimos nuestro corazón, desarrollamos amistades, interactuamos, preguntamos, descubrimos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque Dios nos ha creado para relacionarnos. Y una vez más digo, si no desarrollas relaciones aquí en la familia de la fe, probablemente tengas amigos ya en el mundo, donde tú abres tu corazón, donde tú desarrollas y te sientes muy bien, pero no sabes cómo está afectando eso a tu vida. Porque tarde o temprano eso va a ser influencia para tu vida. Dios espera que nosotros desarrollemos relaciones, pero en la familia de la fe, en la comunidad. Y tenemos grupos pequeños, como decía el pastor en el primer servicio, grupos pequeños de diferentes tipos, para niños, para jóvenes adolescentes, para jóvenes mayores, para matrimonios, para mujeres solas, para personas de diferentes géneros, sexos, hombres y mujeres, tenemos para todo tipo. Así que no sé si usted es una de las personas que se está perdiendo de vivir la vida en comunidad. No sé si hasta ahora usted todavía no se integra en un grupo pequeño, o no sé si usted ya perdió la viada, usted ya perdió el camino y usted ya no va a un grupo pequeño. Pero esta es la intención de la serie Brasas. Somos carbones encendidos, nos necesitamos y necesitamos estar juntos. Definitivamente los que van a grupos pequeños van a decir, no sabes cuánta bendición, cuánto privilegio, cuánta pasión y entusiasmo hay cuando nos reunimos juntos o cuando nos encontramos el uno para con el otro. Nos fortalecemos, nos edificamos, nos compartimos este brillo, esta influencia y salimos ciertamente renovados. ¿Amén o no? Los que van a grupos pequeños van a decirme, sí, esto es cierto. Yo soy parte de un grupo pequeño, voy a un grupo pequeño mixto y estoy dirigiendo un grupo pequeño en matrimonios también. El día de ayer nos reuníamos con un grupo de matrimonios, nuestra primera reunión en matrimonios, y la pasamos muy bien y descubrimos, compartimos, preguntamos, abrimos nuestros corazones, porque esto es la vida en comunidad y Dios nos ha creado para vivir vida en comunidad. La realidad es que muchas personas no entienden esta verdad. La realidad es que muchas personas siguen viviendo su vida rutinaria y están experimentando ese vacío y la tristeza de vivir vidas no compartidas o no tener compañerismo. Como algunos dicen, bueno, que estoy estudiando, no tengo el tiempo. Otros dicen, no, que no tengo que trabajar y se acabó. Otros dicen, sencillamente esto no me importa mucho, etcétera, etcétera, etcétera. En medio de todo esto encontramos la propuesta de Dios. ¿Cuál es la propuesta de Dios? En el verso 9, en una frase muy sencilla, tan concreta, en el verso 9 la propuesta de Dios es la siguiente. Él dice en el verso 9, mejores son dos que uno. Suficiente. Tan sencillo como eso. Mejores son dos que uno. Esto es lo que dice el Señor. Su propuesta es sencilla, directa, concreta. Mejores son dos que uno. Si tú pretendes ir por la vida solo, si tú pretendes que vas a salir hacia adelante y vas a sobresalir en medio de lo que vives o afrontas o enfrentas en tu vida, es una gran mentira. Dios dice en su propuesta, consejo o en su invitación, Él dice, mejores son dos que uno. Cuando nacemos, Dios nos pone en una familia. Cuando vamos a salir de casa, Dios nos pone en un matrimonio. Así sucede. Cuando llegamos a una iglesia, Dios nos pone en una comunidad. Mejores son dos que uno. ¿Qué significa mejores son dos que uno? Bueno, significa que los logros individuales generalmente no son logros de una sola persona, de muchos. Cuando tú alcanzaste una meta, un objetivo, no lo hiciste tú solo, hay excepciones, sí. Pero generalmente fue porque hay personas a tu alrededor que te ayudaron, que oraron por ti, que te acompañaron y que te ayudaron cuando tú lograste algo. Definitivamente los logros se cumplen con solidaridad, con unidad o con apoyo mutuo. ¿Qué significa mejores son dos que uno? Que no importa lo que suceda, siempre es más fácil vencer los obstáculos acompañados que en solitario. Mejores son dos que uno, dice Dios. ¿Por qué?
Porque más unidos, mientras más unidos estemos, podemos afrontar la vida, más invencibles podemos ser en cuanto a lo que vivimos. Mejores son dos que uno. ¿Por qué? Porque cuando estamos unidos nos apoyamos, las cosas saldrán mucho mejor. Las cosas saldrán mucho, tendremos el aliento para sobresalir, para aprender, para mejorar. Como alguien decía, mejores son dos que uno, se parece mucho a la unión hace la fuerza. ¿Y así es? Esta es la propuesta de Dios. Mejores son dos que uno, dice Dios. Como por ejemplo, si hablamos de algunos ejemplos, el viaje a la luna no fue el logro de una sola persona. La historia cuenta que se unieron mentes brillantes para alcanzar este objetivo y lo lograron juntos, trabajaron duro, trabajaron unidos y llevaron al hombre a la luna. Definitivamente esto fue por la gracia de Dios, claro que sí, pero fueron hombres que se unieron para lograr un objetivo y en la gracia de Dios esto lograron ellos. Las empresas, las corporaciones, las grandes organizaciones trabajan siempre colectivamente, así siempre es. La familia unida siempre será más fuerte. ¿Y qué más decimos? En el mundo contemporáneo, el que se esfuerza, quiere servir solo, pero se aísla, tendrá pocas posibilidades que la persona que busque ayuda. A veces esto tiene que ver con el orgullo de las personas. No, que tú que te metes. No, que tú me vas a enseñar a mí. Y a veces mucho es el orgullo que tenemos de no aperturar nuestro corazón. Qué vergüenza, van a saber quién soy, cómo soy. Pero bueno, así somos todos. En los grupos pequeños donde decimos, todo queda en mi grupo pequeño. Ahí abrimos nuestros corazones, compartimos. ¿Por qué tener temor de quiénes somos? Todos no somos perfectos. Diferentes tipos de personas somos y cada uno cojea de un pie diferente, pero estamos para apoyarnos mutuamente, el uno para con el otro. En medio de la soledad de este hombre desafortunado, Salomón piensa en las ventajas del compañerismo. Y yo quiero pasar a la segunda parte de esta enseñanza. ¿Cuáles son las ventajas del compañerismo? ¿Cuáles son las ventajas de vivir vidas compartidas? De tener y desarrollar relaciones los unos para con los otros. Permítame desarrollar esta parte del texto de una forma distinta. Permíteme presentar esta parte en forma de circunstancias. Hay 4 circunstancias que pasan todas las personas, todas. 4 circunstancias que las personas pasan. Primero, cuando necesitamos la cooperación de otros. No me vas a dejar mentir que tarde o temprano necesitamos la cooperación de otra persona. Sea para mover un conjunto de mesas, sea para empujar el carro que se ha malogrado. Qué roche que se ha malogrado el carro, ¿no? Y ahora necesitas buscar ayuda, pero necesitas a otro, no lo puedes mover tú solo. Tarde o temprano necesitamos la cooperación de otras personas, de una u otra forma. Cuando hacemos un evento, un conjunto de personas se une para poder desarrollarlo. Cuando se necesita hacer una actividad juntos, buscamos ayuda, buscamos apoyo, buscamos algunos voluntarios y juntos podemos hacer y desarrollar alguna actividad. Cuando siempre necesitamos, la cooperación de otras personas. En el verso 9, por eso dice la segunda parte, dice, mire el verso 9, mejores son dos que uno, porque, dice el Señor, tienen mejor paga de su trabajo. Básicamente, cuando trabajan juntos, los dos salen mejor beneficiados, se ayudan mutuamente, cooperan el uno para con el otro, y tú y yo ciertamente, tarde o temprano, vamos a necesitar la cooperación de otras personas. Eso es una realidad, es algo que nosotros no podemos negar. Segunda situación, cuando estamos decaídos. ¿Se acuerda la última vez que estuvo decaído, estuvo bajoneado, estuvo desanimado? ¿Recuerda o no? ¿O nunca le pasa esto a usted? O usted dice, no, usted tiene un corazón de hierro y no siente nada. No, tarde o temprano nos decaemos. Y esta es una segunda realidad en medio del texto. Verso 10 dice, porque si cayeren, note, si cayeren, el uno levantará a su compañero. Entonces, tarde o temprano,
tarde o temprano nos decaemos, tarde o temprano nadie está libre de una caída, de un desliz, de un desánimo, de un fracaso. Tarde o temprano tendemos a derrumbarnos, nos sentimos tristes, nos sentimos bajoneados, sin ánimos de hacer nada. Esto sucede, puede ser por diferentes motivos. Te peleaste con tu esposa, tus hijos no te hacen caso, una mala noticia o una desgracia en la familia, te bajonea. Puede ser un desliz en tu matrimonio, un pecado en tu vida, estás ahí bastante bajoneado, bastante decaído. ¿Y qué vas a hacer en esos momentos? ¿Qué va a suceder contigo? El verso 10 dice: porque si cayeren el uno, levantará a su compañero. Necesitas la ayuda, el apoyo de una persona que te levante, que te anime, que te consuele, que te redarguya, hasta que te corrija en cuanto a ello. Claro que sí, porque tarde o temprano, de una u otra forma, terminamos decayendo. Me recuerdo el testimonio de una hermana. Ella estaba pasando un momento bastante difícil, muy difícil. Es parte de los grupos pequeños que tenemos. Era una anfitriona de una casa de paz. Entonces nos enteramos junto con mi esposa, nos fuimos a visitarla un rato. Nos sentamos con ella, verdad que ya no estaba hasta congregando, no venía a la iglesia. Nos preocupamos, fuimos a verla, nos sentamos, nos contó que estaba pasando momentos difíciles en cuanto a su salud, ciertas cosas habían aparecido en su cuerpo mismo, había afectado su trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. No tuvimos que decirle mucho, sencillamente estuvimos con ella, la escuchamos, nuestra presencia habló más que nuestras palabras. Ella estaba bajoneada, estaba triste y se había derrumbado en cuanto a su fe. Pero esa visita para ella fue crucial. Este viernes estuvimos en el grupo pequeño con ella y ella, sin mencionar quién fue quien le visitó, dijo la visita que se dio. Ella dijo, qué importante visitarnos mutuamente, porque eso para mí fue bastante crucial en el momento que yo estaba enfrentando. Porque hermanos, esto nos pasa a todos. Tarde o temprano te vas a bajonear, tarde o temprano te vas a sentir medio triste, medio desanimado. Y si caes, ¿quién te va a levantar? Necesitas la comunidad, necesitas tener tu grupo pequeño, estar en un grupo pequeño donde puedes tú sentir este calor. Pero ¿qué va a suceder si no? Dice en el verso 10 también, la última parte, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Note lo peligroso que puede ser no tener a nadie al lado, no tener algunas personas a tu alrededor. Eso es sumamente peligroso. Tercera situación, ¿cuándo nos enfriamos? ¿Alguna vez se ha enfriado usted espiritualmente? ¿Alguna vez se ha enfriado, no quiere venir a la iglesia, se ha desenfocado, hasta está pensando que Dios ya no existe, etcétera? Entonces, cuando nos enfriamos también. No debería ser así, no debería pasar esto, pero a veces el cristiano también se enfría. En el verso 11 dice, también si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Pero, ¿mas cómo se calentará uno solo? ¿Está frío? ¿Está solo? ¿Quién te va a calentar? ¿Quién te va a contagiar? ¿Quién te va a influenciar en cuanto a su vida y brindarte el brillo que necesita, porque estás medio desenfocado? ¿Cómo es un cristiano cuando está frío? ¿Usted lo ha visto como un cristiano cuando está frío? Se transforma, medio raro se vuelve, en el sentido de que empieza a apagarse gradualmente, en el sentido de que empieza a perder el brillo, ya encuentra calor en sus amigos del mundo, más que en la iglesia, en la comunidad. Este cristiano que se enfría está dudando en cuanto a Dios y su fe en Jesús. Este cristiano puede estar su mente aquí, pero ya su cuerpo aquí, y su mente puede estar en otro, se está enfriando. Y ciertamente, hermanos míos, a veces ocurre que hay cristianos que se terminan enfriando. ¿Quién te va a calentar? ¿Quién te va a dar una llamada por teléfono? Y se va a dar cuenta que ya no estás congregando, que ya no estás viniendo. La comunidad, el grupo pequeño. Por eso dice en el verso 11, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, se calientan. Cuando estás en medio de la comunidad y eres parte de la comunidad, finalmente terminas recibiendo esa influencia, ese calor,
que tú y yo necesitamos. Porque si no, ¿qué hacemos? Si te enfrías y nadie sabe quién eres, nadie, eso repercute en cuanto a tu vida. Y lo cuarto es que a veces también pasamos diferentes conflictos. ¿Cómo resistir a ellos? En el verso 12 dice, que si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. ¿Cómo va a suceder cuando estés en pruebas? Una tentación, una lucha espiritual, no puedes salir. ¿Qué va a suceder contigo? ¿Qué va a pasar? Libramos batallas espirituales todos los días, a veces con el diablo mismo, en cuanto a nuestra fe, a veces con nuestra misma carne, que es el viejo hombre, que cuando tú te descuidas quieres salir de ese viejo hombre, y a veces con el mismo mundo que nos incita, nos invita, influye, nos cautiva. Y sencillamente, ¿cómo vamos a resistir? ¿Solos? Dios dice que no es mejor. Mejores son 2 que 1, dice el Señor. Entonces, necesitamos el calor de la comunidad. Una versión sencilla de este texto que hemos leído dice así: una sola persona puede ser vencida. 2 ya le pueden resistir y pueden defender. Pero mejor, dice, mejor, cordón de 3 dobleces, mejor si son 3, dice el Señor. Mucho mejor todavía. Porque en medio de los conflictos que pasas, mucho mejor si tienes un amigo, tienes 2, o cuánto mejor si tienes 3, cuánto mejor si tienes 3. ¿Sabe? Un muchacho se me acercó hace unos 5 años atrás. Él estaba pasando una lucha bastante fuerte con la pornografía. Honestamente, no podía salir de ella. Su situación era muy difícil. Él no solamente tenía lucha con la pornografía, él estaba visitando algunos burdeles, algunos lugares, etcétera, etcétera. Era muy difícil su situación de este hombre. Yo estaba sentado escuchando lo que él vivía y sucedía con él. Sencillamente le traté de brindar un consejo y traté de escucharle. No le habré dado un buen consejo, un gran consejo del más grande para que él salga de la pornografía, pero creo que ese día Dios le sanó por haber sido escuchado por otra persona. Él se ha casado, ya tiene un hijo ahora, tiene un matrimonio muy bueno y ha salido de la pornografía. Así que la comunidad, que estas relaciones de calidad sirven para todo. Es que uno puede enfermarse si no desarrolla relaciones. Es que uno puede estar con mucha gente alrededor y sentirse solo. Y esta no es la voluntad de Dios. Tarde o temprano, Dios muestra nuestra necesidad. Necesitas la comunidad. Si no vas a un grupo pequeño, tenemos grupos pequeños. Si has perdido tu grupo pequeño, es importantísimo que te conectes a un grupo pequeño. Porque esto es la voluntad de Dios, que tú y yo podamos desarrollar relaciones de calidad. Yo termino con una frase bien, pero bien interesante. Dice, la conexión es la vida. Y eso usted no va a poder dejarme mentir. Usted se conecta, cuando usted se relaciona, cuando usted se reúne con otros, usted dice, wow, esto es la vida. Comparte, conversa. Tantas cosas que suceden en estas pequeñas reuniones de calidad. Pero dice también, pero la desconexión es la muerte. ¿Qué? ¿Qué le parece si oramos? Oramos a Dios.